Emilio, voy a comenzar contigo. Esta medida anunciada por Biden que reduce la posibilidad de que quienes crucen de manera irregular puedan pedir asilo cuando más de 1.500 personas sean aprehendidas por día. Ese número se superó hace mucho tiempo. Esta semana el promedio estuvo entre 4.000, 4.300, pero ya se empezaron a ver las imágenes de cómo se devolvía la gente a México. El impacto que tiene y el momento en el que llega. Mira, yo creo que, gracias por la pregunta, yo creo que el impacto va a ser mínimo. La verdad que estas son unas acciones que el presidente hizo simplemente porque está muy apresurado por sus estadísticas. El votante ve la inmigración como el tema más importante para las elecciones en noviembre. Lo que él anuncia tiene tantas excepciones que casi no significa nada. Inclusive, nada más que son acciones para la frontera del sur, mientras que en la frontera con Canadá se está viendo más personas ilegales cruzando. Así que yo creo que eso es todo teatro político, significa poco. No creo que vamos a ver menos personas cruzando, y todas las acciones que él hace, y lo de esta semana, la reforma bipartidista en el Senado, en ningún momento dice vamos a parar esto. Simplemente es buscar una forma de agilizarlo, y básicamente le está informando a todos los carteles que manejan el flujo de personas ilegales en la frontera cuáles son los planes de los Estados Unidos. La cifra de 2.500 es una cifra inventada, no significa nada, y yo creo que los votantes están viendo de que esto simplemente es más teatro político, un teatro político basado en la desesperación de las elecciones en noviembre. El proyecto de ley bipartidista incluía medidas como estas, pero además incluía fondos para que la patrulla fronteriza y las autoridades competentes procesen a las personas en la frontera. Ahora, México recibe a ciertas ciudadanías, recibe a personas de México, de Centroamérica, de Haití, no recibe a todas las personas que son detenidas. El proyecto era bipartidista en el Senado, pero fracasó en la Cámara porque Donald Trump dijo que no le interesaba. Lo reconoció el senador James Lankford. No quería darle una victoria política a Biden. Estamos hablando de esta medida de Biden. ¿Es teatro político? ¿Es una respuesta al teatro político? La polarización es tan amplia que en realidad no se dan pasos para resolver un problema que es real. Bueno, todos los comentarios que has hecho son ciertos. Primero, solo la legislatura, no la Casa Blanca, puede implementar leyes que incluyen recursos para poder hacer el trabajo bien hecho. Y eso no ha podido pasar. Número dos, como dijo el doctor González, que tiene una gran experiencia en esto, lo que ha sucedido no es suficiente. La Casa Blanca dice que sí, que es muy poco, pero que la legislatura no ha actuado y que le había dado oportunidad a la legislatura a tomar acción. Por poco ocurre, pero nada ocurrió. Esto es una demostración una vez más que nuestro gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, no está trabajando, y que la política está por encima en estos medios de las personas electas de lo que es beneficiario para el país y para todos nosotros. Esto sigue siendo una crisis. Lo que haga el presidente a lo mejor es un parche, a lo mejor funciona en algo, pero la verdadera demostración de hacer algo contundente, hacer algo que sirva, sigue estando en las manos de la legislatura, la cual no hace nada. Como dijiste tú, el expresidente Trump les dijo que no tomaran medidas, que esto es una buena iniciativa para ellos en el proceso político de las elecciones presidenciales. Eso es una lástima, porque mucho daño se está haciendo y se continuará haciendo de aquí a enero del año entrante. Dori, fue tema de amplia cobertura, tema de debate, y la expectativa de lo que está pasando en la frontera va a ser un tema clave. Una encuesta, un resumen de encuestas de CNN decía que en 2018 esto era apenas el tema 15, en 2024 es el tema 2. 18% de los consultados creen que inmigración es importante. Esto, mirando demócratas o republicanos, es una jugada para noviembre. Sí, a 5 meses de las elecciones. Incluso mencionabas ahora la media de las encuestas, pero hay encuestas individuales como la última de Gallup, las últimas de Gallup en los últimos
meses que indican que la inmigración es la prioridad número 1 para la mayoría de los votantes estadounidenses por encima de la economía. Y esta es una de las razones por las que el presidente Biden está recibiendo críticas por aplicar esta orden ejecutiva en este momento, tanto de republicanos como de un sector de los demócratas, y es porque entra en contradicción con muchas de las cosas que ha dicho y ha hecho en materia migratoria en los últimos años. Los republicanos critican que lo haga ahora, a 5 meses de las elecciones, creen que esa es la razón, y hay un sector de los demócratas que dice que la contradicción está en que el presidente Biden llegó a la Casa Blanca en 2020 planteando sus diferencias con Donald Trump, y una de esas diferencias, una de las grandes diferencias, era en materia migratoria, lo que Biden entonces decía que era una política de Donald Trump migratoria inhumana. Y ahora esta orden ejecutiva se parece mucho, no es exactamente igual, pero se parece mucho a la medida que intentó aprobar Trump en 2018, aunque entonces fue paralizada por los tribunales, y de ahí estas críticas ahora del presidente Biden también dentro de su propio partido por la proximidad electoral. Yo diría que uno de los objetivos de este decreto, como planteabas, esto se intentó aprobar en el Congreso y no se pudo, y la Casa Blanca lo que hace ahora, el presidente, es intentar tomar medidas dada la situación en la frontera, pero pensando desde un punto de vista electoral y esas encuestas que mencionábamos, yo creo que aquí la clave puede estar no en los votantes demócratas y no en los votantes republicanos, sino en ese sector de votantes independientes que llevan ya meses diciendo en las encuestas que la inmigración es un asunto fundamental y dando al presidente Biden una nota bastante baja, un porcentaje bastante bajo de aprobación en la gestión migratoria. Quizá esta medida ahora, este decreto, esté destinado a ese sector de votantes para ver que la agenda de Biden también incluye estas medidas, estas acciones sobre inmigración y sobre la frontera con México. Juan Carlos, el tema es electoral, el problema es real, si hay un abuso del asilo. No todas las personas que se presentan lo reciben, menos del 80% cumple con los requisitos, pero a mí me asalta una duda, es nada más en este panel en el que estamos los 5, somos todos nacidos por fuera de Estados Unidos, muchos hemos logrado hacer una carrera exitosa en este país, y pedir ahora que se cierre la inmigración, no sé si es no querer para los demás la oportunidad que tuvimos nosotros. Juan Carlos, hay un hecho incontrovertible, por lo menos si usted le consulta a cualquier economista, y es que esta economía necesita mano de obra migrante. Vemos que tenemos un mercado laboral muy robusto, el desempleo apenas ronda el 4%, un nivel histórico en las últimas décadas, y si esta economía quiere seguir creciendo a una tasa constante, a una tasa por encima de otros países desarrollados, necesita nueva mano de obra. Y eso tiene que venir de afuera, dado que la tasa de natalidad en Estados Unidos, al igual que en otras partes del mundo desarrollado, incluso en países en desarrollo, está cayendo de una manera abrupta. Y esto es una de las grandes ventajas que tiene la economía de Estados Unidos, o Estados Unidos como nación, como potencia, por ejemplo, con respecto a China, en donde en China la población ya está cayendo y tienen un serio problema demográfico en las próximas décadas, que es una falla estructural que tienen, que los pone en desventaja en su carrera por el ser el principal potencia global con Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, no hay duda alguna de que Estados Unidos necesita más migrantes. El problema es político, como lo hemos estado diciendo, y hemos visto que alrededor del mundo, especialmente en Europa, en Estados Unidos y en otras naciones, no hay un apetito político, por estas imágenes de fronteras siendo rebasadas por cientos de miles de migrantes económicos. Aun cuando esto le haga bien al país, políticamente la población no está preparada para ello, y hemos visto que el resultado entonces es el surgimiento de movimientos nacionalistas, el surgimiento de partidos de extrema derecha. Lo hemos visto en Suecia, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Alemania, y sí lo hemos visto aquí en Estados Unidos, donde el Partido Republicano dejó ser un partido conservador de centro derecha y se ha vuelto un partido nacionalista, que con algunos elementos incluso de extrema derecha. Así que por un lado tenemos la
discusión romántica, por un lado tenemos la discusión pragmática, y en eso yo coincido plenamente en la necesidad de que este país necesita más inmigrantes, pero por el otro lado no podemos negar la realidad política de que ningún país allá afuera ha podido absorber una enorme cantidad de inmigrantes en un lapso relativamente corto sin generar este backlash, esta sobrereacción política que hemos visto en otras naciones.